Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Mi nombre es Ana Elisa Luna, soy el gerente de Relaciones Externas del Banco Mundial. Muchas gracias por acompañarnos este día para nuestra transmisión de los resultados de la fase 2 de las encuestas telefónicas de alta frecuencia en América Latina y el Caribe. Este es un esfuerzo conjunto del Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y la intención es tomar el pulso de la región y los impactos de la pandemia en áreas importantes como el mercado laboral, los ingresos y la seguridad alimentaria, el acceso de los hogares a servicios básicos como educación y salud, y también la vacuna, el COVID-19, Internet, finanzas digitales y equidad de género. Es un placer tener conmigo en esta sala. Este es uno de nuestros primeros eventos híbridos, así que me da mucho gusto estar acompañada esta mañana por Luis Felipe Calva, que es el director regional del PNUD para América Latina. También con nosotros está Jimena del Carpio, que es la gerente de la práctica de pobreza y equidad del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Y también con nosotros está Marcela Meléndez, que es la economista jefe del PNUD para América Latina y el Caribe. Acompañándonos un poco más tarde estará Carlos Felipe Jaramillo, el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, que por el momento está en otra reunión. Pero bueno, empezaremos primero con unas palabras de Luis Felipe, después pasaremos a una presentación, tendremos una ronda de preguntas, así que para todos ustedes que nos están acompañando por la conferencia vía Zoom, en Facebook y en Twitter, por favor, mándenos sus preguntas. Estaremos haciendo un espacio hacia el final para responderlas. Y con eso le paso la palabra a Luis Felipe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. ¿Se me escucha bien? Realmente es un gusto estar aquí. Agradecemos la hospitalidad del Banco Mundial y la confianza que ha tenido en colaborar con el PNUD en este proyecto que nos parece muy importante. Este es un proyecto que empezó, de hecho, por el Banco Mundial en el 2020 con 13 países de la región, porque lo importante era medir un poco el pulso de cómo estaba impactando la crisis del COVID. Y de ahí decidimos trabajar juntos, con lo que pudimos añadir 11 países más, incluyendo 5 países del Caribe, que nos parece un proyecto muy importante, y me parece también, como director regional para el PNUD en América Latina y el Caribe, me parece un ejemplo del tipo de colaboración que podemos tener con el Banco Mundial. Le agradezco mucho a Carlos Felipe Jaramillo, a Jimena del Carpio, que ha sido nuestra contraparte técnica, y por supuesto a Marcela Meléndez, nuestra economista en jefe en el PNUD para América Latina y el Caribe, por el trabajo, además de todos los equipos que han participado de manera muy rigurosa y minuciosa en este trabajo. Creo que es muy importante traer evidencia. Siempre hablamos de la importancia de diseñar políticas, intervenciones basadas en evidencia, y eso es lo que estamos tratando de hacer en este caso. Hay muchas otras cosas que podemos hacer juntos, como hablaremos en un momento, pero esto es un elemento central. Gracias de nuevo entonces a todos y a todas por unirse a esta conversación. Les voy a comentar algunos de los resultados que nos parecen importantes y que presentan grandes retos para los hacedores de política económica y social. Y en un momento más, tanto Jimena del Carpio como Marcela Meléndez van a hacer una presentación mucho más detallada de los resultados. Hemos hablado mucho de la desproporcionada o el desproporcionado impacto que ha tenido la pandemia sobre nuestra región. Ha sido muy discutido, pero me parece muy importante empezar a poner aún más detalle y más números con evidencia rigurosa y comparable para todos los países. Por ejemplo, comentarles que entre los hallazgos, la tasa promedio de ocupación a nivel regional aún se encuentra hoy por debajo del nivel prepandémico. La calidad del empleo empeoró de manera muy notable. El número de horas trabajadas por semana es 14% más bajo de antes de la pandemia. Muy importante mencionar el tema de la inseguridad alimentaria, que se incrementó de manera considerable con la pandemia. Me parece muy importante también el tema educacional. Mucho se ha escrito sobre el impacto intergeneracional de esta pandemia, y eso pasa en buena medida por el sistema educativo. La participación en algún tipo de actividad educativa en la región está 12 puntos porcentuales por debajo
de la tasa de asistencia prepandemia. Todos estos datos que en un momento vamos a ver con más detalle, lo que plantean son realmente retos de política pública muy importantes. Nosotros hemos dicho desde el PNUD algo que, bueno, se ha repetido en otros contextos. Es una situación donde la estructura se encontró con la coyuntura. Todas las vulnerabilidades o las condiciones preexistentes que teníamos en la región de Latinoamérica y el Caribe se han profundizado y han interactuado con el choque para llevar a estos resultados que vamos a ver con más detalle en un momento. Yo creo que también es muy importante el impacto desproporcionado sobre las mujeres. La encuesta muestra con mucha claridad que la probabilidad de empleo para las mujeres cayó a menos de la mitad de la de los hombres como condición de la pandemia. En fin, yo creo que hay muchos datos muy importantes que tienen que alimentar políticas públicas. En un momento más también tendremos a Carlos Felipe Jaramillo comentando sobre estos resultados, pero quizás antes de eso vamos a pasar a una presentación más detallada por parte de Jimena del Carpio y Marcela Meléndez. Muchas gracias de nuevo a todas y a todos. Yo creo que esta es una conversación muy, muy importante para la región. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Y antes de darle la palabra a Jimena, nada más agradecerles a todas las personas que nos están siguiendo en línea. Pueden utilizar el hashtag @Banco Mundial LAC y también seguirnos por el Facebook del PNUD. Jimena, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias, Luis Felipe, por la excelente introducción. Buenos días, buenas tardes a todos quienes nos están acompañando. Simplemente para decir que esta es una colaboración que realmente nos ayuda a tener a medir el pulso de la región, que claramente va a ser muy importante para saber a dónde podemos luego apuntar, en todos los esfuerzos de la región, a dónde debemos apuntar para prevenir tener más deterioro como el que estamos viendo. Desafortunadamente no hay muchos mensajes positivos por dar, pero sin duda es importante dar estos mensajes durante esta presentación. Entonces yo empezaré dando unos detalles breves sobre el esfuerzo. Este es un esfuerzo muy grande que tiene un equipo muy grande, muy dedicado por parte del Banco Mundial y por parte del PNUD, y quienes están ahora empezando el análisis ya más riguroso, pero sin duda ha tenido un esfuerzo muy grande para el levantamiento de los datos. Como menciona, para empezar, quisiera reiterar lo que dijo Luis Felipe, que este esfuerzo empezó en el 2020 con 13 países, un esfuerzo muy importante, y ahora junto con el PNUD hemos podido llevar a cabo estas encuestas en 24 países. Las encuestas incluyen módulos desde seguridad alimentaria hasta acceso digital y toda la información necesaria para entender la situación en los hogares que han sido encuestados. También tenemos información sobre vacuna y claramente el módulo de salud se ha ahondado en esta segunda fase. La metodología es bastante rigurosa y simplemente para mencionar que se ha buscado en los hogares mediante medios telefónicos, sea líneas de landlines o líneas móviles, a personas mayores de 18 años, quienes han podido responder la encuesta, y sin duda es un marcado digital aleatorio, es una metodología muy conocida. Esto, como menciono, son encuestas realizadas por teléfono y hemos tenido, además de nosotros mismos, hemos tenido socios que nos han ayudado a financiar partes de las encuestas en diferentes partes de la región. Ahora, me gustaría presentar algunos hallazgos importantes del análisis descriptivo. En este momento estamos simplemente presentando un brochazo del análisis descriptivo de esta segunda fase. Y yo presentaré la parte de mercados laborales, la parte de ingresos, la parte de desnutrición y género. Y claramente Marcela luego continuará con los siguientes módulos. Pero solo para decir que hay muchísima información más de la que estamos presentando y sin duda esto es simplemente un inicio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que aproximadamente ha habido mucho desempleo en la región y que aproximadamente 1 de 4 personas en la región todavía no ha podido recuperar el empleo hasta la fecha donde se levantó la encuesta, en 2021, a mediados de 2021. Obviamente vemos países como Colombia, Panamá, Honduras, y desafortunadamente siempre vamos a ver a Haití en los extremos, pero para mencionar que países que han llevado a cabo mucho esfuerzo aún todavía no pueden recuperar el empleo, personas en estos países. Ahora, hemos tenido
hemos visto quiénes se han perjudicado más con la pandemia y vemos que han sido mujeres más que hombres y sin duda mucho peor madres con hijos pequeñitos de 0 a 5 años y esto lo mostraré con más detalle más adelante. Luego vemos que las personas en edades vulnerables, sean jóvenes o personas mayores, han perdido el empleo con mayor probabilidad y personas con menor nivel educativo o con menores habilidades laborales. Ahora, lo que quiero mostrar aquí es la tasa de empleo promedio a nivel regional sigue por debajo de los niveles pre-pandemia. La data nos permite saber cuál fue la situación de la persona pre-pandemia y luego en junio del 2021. Entonces, realmente podemos ver sobre las familias cuál ha habido, si es que ha habido alguna recuperación. Y vemos que a nivel regional tenemos todavía mucho por recuperar. Hay 3 países al lado derecho que ven Guatemala, Nicaragua y El Salvador, que resultan que han recuperado el mismo nivel o inclusive tienen más empleos. Eso uno pensaría que es bueno y sin duda lo es. Desafortunadamente vemos que la calidad del empleo ha deteriorado a través de toda la región. En todos los países vemos que la calidad del trabajo que ha permanecido o que ha sido creado durante la pandemia ha habido un deterioro significativo. Como vemos en la diapositiva que muestro, en la parte izquierda vemos que el empleo formal ha disminuido casi 5 puntos porcentuales a nivel regional. Y ahí ven claramente que hay una diversidad a través de los países. Y en la parte derecha ven que las personas han tenido que acudir a hacer cuentapropistas. Muchos de ellos han empezado a activarse económicamente por cuenta propia. Luego vemos en esta diapositiva que además del empleo, como menciono, que ha habido o cuenta propia o informalidad, también vemos que ha habido una reducción en el número de horas que están ofrecidas por los empleadores o en las firmas. Ahora, esto puede ser porque las personas no pueden trabajar a tiempo completo o porque los empleos no ofrecen trabajos de tiempo completo. Eso todavía está por analizarse para entender exactamente cuál es la raíz. Pero sin duda ha habido una reducción, como mencionaba Luis Felipe, de 14 puntos porcentuales. A la mano derecha ven que ha habido un cambio el porcentaje de empleo formal, ha habido una disminución, por ejemplo, los hombres se han encontrado yendo hacia la informalidad con mayor proporción. Muchos de ellos han reentrado al mercado laboral, pero en un empleo informal, a pesar de que en el pasado estaban en un empleo formal. Lo mismo vemos por parte de grupos etarios mayores y lo vemos a través de los diferentes grupos que muchos han acudido hacia cuentapropistas o a la informalidad. En la siguiente diapositiva muestro que muchas de las personas que quedaron desempleadas han salido de la fuerza laboral del todo. Entonces, encontramos que el 60% de las personas que perdieron el empleo han salido del mercado laboral. Como muchas de las personas que están escuchando saben, hemos tenido muchos logros particularmente con mujeres, en incrementar el número de personas que entran a la actividad económica. Desafortunadamente, la pandemia ha tenido un retroceso en este gran logro. Por lo tanto, es algo que tenemos que pensar cómo desde la política pública podemos recuperar esos logros que habíamos tenido en los años pasados, para que las personas no queden enteramente inactivas, económicamente inactivas. Ahora, queremos entender un poco cuáles han sido, de dónde venían estos empleados que han perdido el empleo durante la pandemia. Muchos de ellos venían ya de la microempresa, de las empresas muy pequeñitas. Pero lo curioso es que luego vemos en la siguiente diapositiva que ha habido un cambio de la fuerza laboral, se ha movido mucho de las empresas grandes, medianas y pequeñas, se han movido mucho a la microempresa o, como mencionaba, a la cuenta propia. Entonces, como bien sabemos, en la región, desafortunadamente, estos son empresas de menor productividad por lo general, no siempre, pero por lo general. Por lo tanto, ahí también tenemos que enfatizar nuestros esfuerzos desde el lado de la política pública para prevenir de que las personas queden todas en empresas que son pequeñas o microempresas o en funciones económicas que pueden ser más vulnerables si viene alguna ola más o
algún shock diferente. Ahora, me gustaría hablar sobre los ingresos, porque a pesar de que muchas personas han vuelto al mercado laboral, todavía vemos que el 50% de los hogares siguen sin poder recuperar el nivel de ingreso total. Y esto toma en cuenta que muchos de los hogares han recibido ingresos mediante transferencias. Y en efecto, aquí en la siguiente diapositiva muestro que 46% de los hogares han recibido algún tipo de transferencia, sea una transferencia regular, la transferencia que ya venían recibiendo por su estado quizás de pobreza, o han sido transferencias de emergencia, y la combinación de ambas, 46% de los hogares la han recibido. En países como Bolivia, El Salvador, Guyana, vemos que las transferencias de emergencia han sido muy altas. En el caso de, por ejemplo, México, Nicaragua, vemos que las transferencias eran las regulares, no ha habido un cambio en las transferencias de emergencia. Pero sin duda, a través de la región vemos de que no, 50% de los hogares no han podido recuperar su ingreso total, sea un ingreso laboral o ingreso mediante transferencias, inclusive cuando tomamos en cuenta transferencias privadas entre personas o remesas. Ahora, esto tiene una implicación directa a la inseguridad alimentaria. Sin duda, las familias no han podido, ahí como vemos en esta diapositiva, en todos los países vemos que ha habido un deterioro en el acceso a la alimentación, sea calidad, sea cantidad, pero sin duda aquí vemos que el porcentaje de hogares que quedaron sin comida en los últimos 30 días es bastante más alto que antes de la pandemia, o inclusive antes del 2020, inclusive durante el comienzo de la pandemia en el 2020. En la siguiente diapositiva también mostramos que, como mencionó Luis Felipe, los países que ya venían mal, por ejemplo, si uno ve desde el lado desigualdad o el lado pobreza, los países que ya de por sí eran más desiguales o tenían altas tasas de pobreza, han sido los que han sufrido más en cuanto a inseguridad alimentaria. Aquí no queda en duda de que los países que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de desigualdad, vemos Colombia, un país que tiene la desigualdad bastante alta, también ha sufrido sin duda inseguridad alimentaria en grandes proporciones. Y lo mismo podemos ver por el lado de la diapositiva, la figura de la derecha con el tema de pobreza. Entonces, esto quiere decir que tenemos que realmente pensar como entidades qué tenemos que hacer y qué podemos hacer para prevenir este deterioro en cuanto a acceso a alimentos, porque eso tiene obviamente implicancias en un futuro, en el capital humano y en el futuro. Ahora me gustaría hablar un poco más porque han habido bastantes retrocesos en cuanto a la participación económica o laboral de las mujeres en la región. Como mencioné, habíamos tenido muchos logros ya por buenos años, y vemos que las mujeres tienen más del doble de probabilidad que los hombres de haber perdido el empleo. Las pérdidas fueron para todos, pero sin duda está más aguda para las mujeres, más exacerbada para las mujeres. Y es aún peor para las mujeres con niños pequeños, niños de 0 a 5 años. Ahora, nada más mostrar que la brecha a través de todos los países se ha ampliado, la brecha entre hombres y mujeres. Y una de las razones, o la razón principal en general, es el cuidado en casa y el trabajo doméstico en general. Ha incrementado para hombres y mujeres, pero más aún para las mujeres. Pero particularmente tiene que ver correlacionado con la asistencia educativa. Muchas de las madres de niños pequeños han tenido que, obviamente, incrementar el número de horas que dedican a asistir a sus niños para la escuela, para llevar a cabo actividades educativas. Y sobre esto Marcela va a hablar sobre el tema de educación. Y para terminar, simplemente decir que el deterioro en el mercado laboral tiene problemas que uno quizás no puede medir, pero lo que vemos es que tiene una correlación muy alta con la salud mental. La pérdida de empleo tiene una correlación muy alta con la salud mental, y también el incremento del trabajo doméstico. Entonces aquí vamos a hacer mucho más análisis como equipo para entender cómo es que esto se está dando y qué es lo que podemos hacer desde el lado de la política pública. Entonces ahora me gustaría pasárselo a Marcela para que
y literalmente voy a pasarle el computador para que ella nos hable del tema educación, salud, digital y finanzas. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Es un placer estar aquí hoy para mostrarles los primeros resultados de este trabajo conjunto, que, como decíamos hace un rato, es un abrebocas para lo que el material que estamos entregándole a la región para poder pensar hacia adelante. ¿Qué nos ha pasado en el sector educativo? Hoy día tenemos 86% de los niños y niñas de la región participando en algún tipo de actividad educativa. Esto varía entre países y es de todas maneras un retroceso frente a lo que teníamos antes de la pandemia. Todavía no estamos en los niveles prepandémicos. Antes de la pandemia, la tasa de asistencia promedio a alguna actividad educativa era 12 puntos porcentuales más alta. Hay una varianza entre países y en particular en los países, algunos de los países del Caribe, como Guyana, Belice, Jamaica, y en Guatemala y Honduras, esta brecha con respecto a la situación prepandémica es supremamente alta. Lo más grave, sin embargo, es que solamente el 23% de los niños y niñas que están actualmente asistiendo a algún tipo de actividad educativa lo están haciendo presencialmente. Esa es parte de la tragedia de la región de cara hacia adelante y uno de los grandes retos que nos deja la pandemia. Hay algunos países donde el cierre escolar ha sido menor, pero en la mayoría de países esto es un número extremadamente bajo y una tragedia. Si se suma a esto el hecho de que la calidad del aprendizaje virtual también varía a lo largo de la distribución del ingreso. La falta de acceso a Internet o a equipos es una de las principales razones para no participar en el aprendizaje remoto. Cuando se pregunta a los hogares por qué los niños asisten o no asisten, la falta de acceso a Internet es sin duda la explicación que se menciona de manera más recurrente. También está la mención de los niños no quieren participar, los niños, niñas y adolescentes no quieren participar en estas actividades, y también el hecho de que los hogares carecen de equipos de cómputo o tecnologías para poder acceder al tipo de educación virtual que se está entregando. Esto sabemos que es muy distinto para los niños y niñas que pertenecen a hogares que están en los quintiles altos de la distribución de ingreso y para los niños y niñas que están en la cola baja de la distribución. Una crisis profundamente desigualadora en lo que tiene que ver con el acceso a educación. Los niños y niñas de hogares más acomodados tienen más probabilidad de participar en las actividades educativas, aunque su asistencia también es predominantemente virtual. Cuando separamos los hogares de acuerdo con el número de activos que tienen, que es la manera que tenemos en esta encuesta para identificar los hogares más ricos y distinguirlos de los hogares más pobres, lo que vemos es que la proporción de niños que lograron tener algún tipo de asistencia, ya fuera virtual o en persona, aumenta con el número de activos del hogar. Es de solamente 77% para los hogares que responden tener entre 0 y 1 activos, y se incrementa a 84 y 92% para los hogares que tienen 2 o 3 y más activos. Aquí simplemente recalcar que los niños y niñas y adolescentes han vivido de una manera muy desigual durante la pandemia, y que esto es algo de lo que, digamos, nos va a traer un costo posterior supremamente alto. Cuando miramos qué ha ocurrido en el sector de la salud, aquí hay como una buena noticia, y es que a un año del inicio de la pandemia, el acceso a los servicios de salud básicamente se ha restablecido en la mayoría de los países. En promedio, solamente 3.5% de los hogares contesta que ha tenido algún problema para acceder a algún servicio de salud. Seguimos teniendo en la parte alta digamos, del problema países como Ecuador, Haití y Colombia, donde cerca de un 10% y un 7.4% de personas en Colombia dicen que han querido tener acceso a algún servicio de salud y no lo han conseguido. Pero esto es muy diferente a lo que teníamos en la encuesta de 2019 realizada por el Banco Mundial, que es el puntico que aparece encima de cada país. Realmente esto parece como que realmente la región ha podido dar un brinco y contener parte del desastre.
También tenemos una señal de que las personas y los hogares están volviendo a buscar servicios de salud preventivos, que esto es una de las cosas que se detuvo de una manera grave durante el periodo de la pandemia. 47% de los hogares está en promedio demandando servicios preventivos. Esto, de nuevo, no es igual entre países. Sorprende Brasil con un porcentaje muy bajo que, entre otras, nos baja de una manera importante el promedio regional que está ponderado por población, pero este es, digamos, otra de las buenas noticias. La región de América Latina y el Caribe viene avanzando en vacunación de manera desigual entre países. Esta es el autorreporte de vacunación que obtenemos a través de la encuesta. Vemos que es supremamente alto en países como Chile, Brasil, Uruguay, casi inexistente en países como Haití, pero tal vez lo que hay que resaltar aquí es ese 8% oscurito que está en el promedio latinoamericano, que es la porción, es realmente el 17% de las personas de la región que no están vacunadas y tienen alguna duda sobre vacunarse o no. Ese es como el reto que nos queda aquí, visto de una manera un poquito más desagregada. Lo que estamos viendo es que cerca de un quinto de los no vacunados no planea vacunarse. Las tasas de renuencia son más elevadas entre los hogares rurales, entre las personas mayores y entre las personas que tienen un nivel educativo más bajo. Fíjense cómo el porcentaje cae en la medida que aumenta el logro educativo. Hacia la derecha de la gráfica están las tres últimas barras azul claras cayendo. La gente que no se quiere vacunar no confía tiene falta de confianza en la vacuna y no cree en su efectividad. Esto es uno de los grandes retos de política pública en lo que sigue. Más allá de que, por supuesto, terminemos de extender la vacunación entre quienes sí quieren vacunarse. Finalmente, en el módulo de digitalización y finanzas, aquí hay una historia buena de algo que, digamos, que nos obligó a hacer la pandemia, y es que en efecto hay modos de bancarización digital y incluso la misma tecnología y la conexión a Internet que dieron un brinco muy grande por cuenta de la presión del momento. En promedio, 49%, 50% de los hogares reporta haber aumentado el uso de servicios y transacciones digitales durante la pandemia. Esto abarca los que reportan haber aumentado el uso de banca móvil y el porcentaje que reporta un aumento en el uso de aplicaciones o página web para realizar transacciones. Es como un salto muy grande y equivalente en el uso de las dos modalidades de acceso a servicios financieros. Las billeteras móviles facilitan el acceso a la banca de los segmentos de la población que están alejados de la banca tradicional, como las personas mayores y con menor educación y las poblaciones rurales. Entonces aquí también hay un progreso interesante. En las barritas se muestra el porcentaje de encuestados de cada grupo que utiliza billeteras móviles y luego el porcentaje que son nuevos usuarios. Las barras claras son el porcentaje de nuevos usuarios y, por ejemplo, vemos que aunque la utilización de billeteras móviles es más baja en el sector rural, el 35% de los usuarios son nuevos usuarios y lo mismo ocurre entre la gente menos educada. Entonces, esto es, digamos, una señal de progreso y aunque, digamos, en la penetración de este tipo de instrumentos y herramientas todavía es baja, se dio un salto muy importante en ellas durante la pandemia. Este gráfico muestra la conectividad de Internet. Está enfrentando los datos que tenemos de encuestas de hogares en 2019 de acceso a Internet con lo que vemos en 2021 y lo que vemos es que realmente todos los países que estamos pudiendo medir con el antes y después están por encima de la línea de 45 grados. Aquí hay una buena noticia y es que se empiezan a cerrar brechas también en conexión a Internet entre áreas rurales y urbanas. Esto no quiere decir que esa brecha no siga existiendo. Los hogares de la zona rural siguen estando en desventaja y no es perfecta la cobertura de Internet, pero sí se dio un gran brinco durante la pandemia.
Y finalmente aquí parte de, digamos, de los elementos dolorosos que hay que tener en cuenta, digamos, de cara a pensar en cómo avanza la política pública. Cuando a la gente que está conectado, que logró conexión a Internet, se le pregunta por los problemas que ha tenido con esa conexión, hay un porcentaje alto de hogares que reporta que este servicio es demasiado costoso para poder pagarlo, el 30% de los hogares caen en ese grupo, y 37% de los hogares ha tenido problemas con la conexión a Internet por intermitencia en el servicio de energía eléctrica. Ese es un tema gigante y hay algunos países, fíjense, Paraguay, Honduras, Guyana, Panamá, Guatemala, que tienen unos porcentajes altísimos de interrupción por problemas del sector eléctrico y de sostenibilidad, de permanencia del servicio. Un caso tristísimo para terminar es Haití, con un porcentaje muy bajito de hogares conectados a Internet y todos ellos con problemas, manifestando problemas, o casi todos ellos de alto costo y de insuficiencia del servicio eléctrico. Paro con eso. Y muchísimas gracias y un mensaje final de agradecimiento a los equipos del Banco Mundial y del PNUD que han trabajado con nosotros muchas horas, muchos fines de semana y que siguen y seguirán trabajando para sacarle kilometraje a estos datos y para ayudarnos a darnos mensajes más finos cada vez para acompañar a la región en el proceso de recuperación. Muchísimas gracias, Marcela Jimena, y quiero darle la bienvenida a Carlos Felipe Jaramillo, que está ya con nosotros. Gracias, Carlos Felipe. Y bueno, tenemos algunas preguntas que nos han llegado. Muchísimas gracias de nuevo a todos los que nos están siguiendo por Facebook, por Twitter y por Zoom. Empezaré con algunas preguntas para Jimena. Jimena, ¿cuál es el porcentaje de pobreza actual en la región? Gracias, Ana. Sí, la pregunta, bueno, tiene bastantes respuestas, pero para decir que en 2021 estimamos que está alrededor de 25%. Esto ha sido un cambio bastante, ha sido 2 puntos porcentuales de lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, sin duda hemos visto una recuperación, pero esperamos que sea alrededor de 25%. Ahora, esto es sin Brasil, y con Brasil va a estar alrededor de 24%. Y Jimena, tenemos un par de preguntas relacionadas con el tema de empleo. La primera es, ¿por qué en Guatemala, Nicaragua y El Salvador el empleo se ha recuperado a niveles más altos que los prepandémicos, a diferencia de otros países? Y también nos preguntan, ¿la pandemia derivó en pérdida de empleo, además de un aumento de la informalidad? ¿Esto es una tendencia que continuará luego de la pandemia, especialmente debido a que la composición del empleo está cambiando? ¿Cómo debemos prepararnos para este nuevo escenario del empleo? Esta pregunta es muy buena y voy a tratar de combinar las dos porque creo que tienen una respuesta que más o menos va correlacionada. Simplemente para recalcar que esta encuesta es una gran linterna, ¿no?, que nos alumbra realmente las diferentes áreas que debemos prestar atención, como decía Marcela, afinar más el análisis y sin duda poder focalizar nuestros enfoques de política pública. Entonces, por el momento, lo que sabemos es, estamos viendo cuál es por parte descriptiva, y lo que estamos viendo es lo que dijo Luis Felipe, que es que la estructura encontró la coyuntura, ambos chocaron, y lo que vemos es que la situación de los hogares que hemos visto a través de la región, en los países que ya venían con problemas, con altas tasas de informalidad, altas tasas de desigualdad y pobreza, y en muchos casos con limitaciones por parte del lado fiscal, que no han podido contener los daños causados por la pandemia. Entonces, lo que estamos viendo es que simplemente ha habido una exacerbación del problema en aquellos países. Se ha exacerbado el problema de desigualdad, informalidad, pobreza, desnutrición. Ahora, cuando vemos que se ha podido lograr una recuperación en la tasa de empleo en aquellos países que mencioné por el lado que mencionaste, Ana, vemos que esto va acompañado con un deterioro de la calidad del trabajo. Muchas de estas personas han vuelto a la actividad económica, quizás porque no tenían otro chance, pero han vuelto a la informalidad y en muchos casos a trabajar por cuenta propia y a tratar de, como se dice, ganar la vida para poder sobrepasar el momento. Entonces sí, están
en el mercado laboral o activamente por su cuenta propia, pero no necesariamente han vuelto a empleos que habían dejado prepandemia. Muchísimas gracias. Y Marcela, tengo un par de preguntas para ti. La primera es en relación a un tema que hemos visto con gravedad en la región, que es la brecha digital. Si la falta de acceso a Internet o a un dispositivo son algunas de las principales razones por las que los niños y las niñas no participan en el aprendizaje remoto en nuestra región. ¿Cómo hacer para cerrar esta brecha digital? Yo creo que se requiere un esfuerzo deliberado por parte de los gobiernos y en alianza con sector privado, porque vimos que fuimos capaces de dar un brinco muy importante en 2 años. El reto es mantener esa tasa, digamos, de aumento en la cobertura, pero quisiera añadir lo siguiente: cuando pensamos en cómo ayudar a nuestros niños a recuperarse del rezago en educación de estos 2 años, un tema es, por supuesto, cómo les damos esas herramientas virtuales. El otro tema es cómo hacemos que vuelvan rapidísimo de nuevo a los colegios. Pero cuando pensamos en particular en digitalización y en Internet como herramienta para la educación, tenemos que no olvidar los contenidos y el alfabetismo tecnológico, no solamente de niños, sino también de maestros y de padres. Hay, digamos, no es solamente la conexión a Internet de la que tenemos que estar preocupándonos, sino de un esfuerzo mucho más integral, de manera que el Internet pueda ser en el futuro una herramienta complementaria, verdaderamente útil y complementaria de la educación presencial. Muchas gracias. Y otra pregunta para ti, que es, ¿cuál es la clave para la recuperación con equidad? Es una pregunta difícil, pero yo volvería al tema de educación. Yo creo que esto es lo que se nos rompió de manera más grave. Si nos damos cuenta, en la medida en que fluye la vacunación, los mercados laborales se están recuperando y se están recuperando, como decía Jimena, con todos los problemas estructurales que ya traían y que siguen siendo un reto. Pero lo que sí nos pasó de una manera muy dolorosa es que al dejar por fuera del sistema educativo o educándose de una manera muy distinta, porque es que cuando hablamos de educación virtual sabemos que hay niños que han estado estudiando por WhatsApp. Yo todavía estoy tratando de entender eso, qué significa. Tenemos un rezago muy grande que significa un golpe potencial futuro de unas sociedades que se van a volver más desiguales y donde las brechas se van a agrandar a menos que hagamos algo al respecto. Entonces yo creo que la recuperación equitativa requiere poner el tema de cómo solventamos este rezago adicional que causamos en educación y cómo ponemos la mirada en los niños y niñas de los hogares más pobres de la región para que las brechas no se amplíen en el sector de educación. Muchísimas gracias, Marcela. Sí, un punto complicado a veces. Un tema grande con una respuesta bastante buena. Gracias. Luis Felipe, un par de preguntas para ti y una disculpa porque creo que al principio de este evento te rebauticé. Así que mis disculpas. 2 preguntas para ti. ¿Por qué son tan importantes estos datos en el contexto de la recuperación post-pandemia? ¿Tenemos alguna recomendación para los gobernantes? Bueno, yo creo que se ha hablado mucho, ¿no? en el debate público sobre esta idea de un renovado contrato social, sin decir exactamente qué significa. Yo creo que esto aporta a esa conversación en el sentido de que tendemos como economistas y como especialistas en desarrollo a pensar mucho en los instrumentos. Yo creo que es muy importante pensar en los objetivos, ponernos de acuerdo en los objetivos. Y eso es algo en lo que estamos trabajando mucho, crear espacios de conversación para fijar objetivos comunes. La idea es crear una región y sociedades que sean más productivas, más incluyentes, más sostenibles. En ese sentido, por ejemplo, la acción climática es una oportunidad enorme, todo el tema que estamos hablando de la digitalización, cómo repensamos la protección social. Entonces ya estamos hablando de los instrumentos, pero para eso necesitamos evidencia, necesitamos entender bien la realidad, leer lo mejor posible la realidad. Y en ese sentido creo que este tipo de trabajos es precisamente lo que aporta para que esas conversaciones sobre objetivos e instrumentos tengan toda la evidencia que requieren para ser más eficaces, porque como lo estamos diciendo, necesitamos revertir algunas de estas tendencias y eso requiere acción pública muy decidida. Muchas gracias. Y otra pregunta. ¿Cómo pueden colaborar el Banco Mundial y el PNUD para que en la recuperación se prevengan otras pandemias?
Bueno, prevenir otras pandemias, no sé, es una pregunta muy complicada, pero yo creo que yo hablaría quizás de algunas brechas. Cuando hablamos de esto, de definir objetivos, instrumentos, hay brechas que tenemos que cerrar. Hay brechas de financiamiento, hay brechas de conocimiento, hay brechas operacionales y de implementación, hay brechas de legitimidad. Yo creo que en el sentido de la gobernanza. Entonces yo creo que de alguna manera distinta, algunos aportamos más en algunas del cierre de estas brechas que otros, pero por ejemplo la brecha de financiamiento, obviamente el Banco Mundial está ya de manera muy activa trabajando con los gobiernos en cerrar estas brechas. Nosotros como PNUD no traemos recursos, pero sí podemos ser un canal para acercar los recursos a las necesidades, como el caso del bono ODS que acompañamos en México. Entonces, crear esos espacios para cerrar esas brechas de financiamiento en aquellos espacios en donde tenemos valor añadido que aportar, en las brechas de conocimiento y técnicas también, como lo estamos haciendo hoy, y las brechas operacionales y de implementación, donde yo creo que ambos, Banco Mundial, PNUD, podemos trabajar de manera muy complementaria. El PNUD tiene un trabajo muy cercano en eso que podemos llamar the last mile, que es la última milla. Tenemos la confianza de los contrapartes, trabajamos ahí en la cocina con los gobiernos para poder cerrar esas brechas de implementación y las de legitimidad, como lo digo. Al final es un tema de legitimar a aquellos que definen la política pública para que elevemos el nivel de confianza y las políticas sean más efectivas. Y en ese sentido hay espacios en los que el PNUD puede trabajar y el Banco Mundial no trabaja, por ejemplo, apoyo electoral, la calidad de las elecciones, la calidad, como decía, de la deliberación pública. En todo eso creo que tenemos mucha complementariedad y creo que en la medida que lo hagamos juntos, nuestra voz se amplifica. Muchísimas gracias. Y voy a pasar, Carlos Felipe, algunas preguntas y veo que todavía están entrando muchas preguntas más, así que bueno, vamos a tratar de llegar a todas las que podamos. Pero Felipe, una pregunta en cuanto a cómo se puede financiar la recuperación de la región. ¿De dónde vendría el dinero para encarar los cambios que la región necesita para reconstruir de manera más sostenible e inclusiva? Gracias, Ana. Gracias y quisiera nuevamente reiterar el placer de estar aquí trabajando en conjunto con los colegas del PNUD ilustres que nos acompañan y en este tema tan importante. A ver, preguntabas por el tema de la agenda. Yo coincido con la idea de que no es ideal regresar a donde estaba la región en el 2019. El 2019 ahora nos parece que fue un año mejor que el 2020, pero claro, porque por la pandemia, pero no fue un buen año. Si recuerdan, fue el año de mucha actividad de manifestaciones y preocupaciones en un buen número de países en la región. Un crecimiento bastante pobre, creo que en promedio un crecimiento casi cero per cápita para la región. De manera que resumiría en tal vez 3 puntos generales la agenda para que la región salga mejor fortalecida de esta experiencia, ¿no? Ojalá con un crecimiento económico más alto al que entramos en esta pandemia, ojalá más inclusivo y más equitativo, como bien se ha dicho, y ojalá más verde. Primero, haría mucho énfasis y todas estas son reformas pendientes que son conocidas, no son nuevas, pero que simplemente han estado pendientes y los países no han desarrollado los consensos, pero creo que es hora de acelerar esos consensos. La primera es en los temas de educación. Como creo que ya varios han señalado, sabemos que la región tiene un problema de calidad en la educación de las grandes mayorías y que fue acentuada con el problema de la pandemia, pero este tema hay que resolverlo porque nuestra región está rezagada en la calidad y en la relevancia de la educación primaria, secundaria y también parte de la terciaria. Segundo,
hay reformas urgentes que hacer para facilitar la inversión privada y la generación de empleo. Eso lo estamos viendo ahora en el rebote de las economías. Ya muchas están creciendo bien, pero se está creciendo más en empleo informal que en empleo formal. Y eso creo que ha sido una de las lecciones aprendidas de la pandemia. La informalidad es un problema muy serio en la región y hay que buscar maneras de lidiar con él. Y finalmente, la agenda verde y climática, lo mencionaba Luis Felipe, ahí hay una agenda muy interesante para la región. Por un lado, el tema de la deforestación, ¿no? Nuestra región todavía en muchos países dependen de la deforestación para seguir ampliando la producción de alimentos y no tiene mucho sentido cuando ya hay mucha tecnología para consolidar la frontera agrícola y sacarle más productividad a la tierra que ya se utiliza. Segundo, el tema de los renovables, la energía renovable, que todavía es un porcentaje muy pequeño en la región, pero tiene mucho potencial, solar, eólica y también las más novedosas como la del hidrógeno verde. Y finalmente la agenda de movilidad urbana, ¿no? que tiene que ver con la calidad del aire y con el reemplazo gradual de la flota, el parque de vehículos públicos y privados hacia las nuevas modalidades menos contaminantes, por razones inicialmente no necesariamente ambientales, sino de salud. De manera que hay una agenda grande e importante para salir más fortalecidos de esta experiencia. Muchas gracias, Felipe. En el chat estamos viendo una pregunta que no sé si quieras responder también tú, acerca de cuáles son los drivers de crecimiento post-pandemia en la región. ¿Sigue siendo crucial la inversión en infraestructura y conectividad? Mira, lo respondería en dos partes. Primero, yo soy convencido de que el driver de la mayoría de o sea, el motor de las economías de América Latina está esencialmente en el sector privado. Por eso hablaba de la importancia de reformas para estimular la inversión privada y la generación de empleo privada. Sin embargo, el segundo punto es que sí es importante que haya una inversión pública complementaria y la agenda de infraestructura es otra agenda pendiente desde hace muchos años en América Latina. Las inversiones, sabemos, han sido, digamos, muy bajas en comparación con algunas regiones con las cuales América Latina compite, ¿no? Por ejemplo, con la región asiática. Yo creo que, y saliendo de esta pandemia, va a ser muy importante que los países revisen sus políticas fiscales. Todos salen más endeudados y un poco más débiles fiscalmente. Algunos entraron muy débiles para empezar, entonces hay una tarea muy importante para esos. Otros entraron mejor. Y de manera que la tarea es heterogénea, pero creo que en todos los casos es un buen momento para revisar el gasto público, para eliminar gastos no esenciales, proyectos no prioritarios, para volver a priorizar y para mejorar procesos de adquisiciones públicas y otros que pueden ahorrar recursos para liberar estos recursos para inversión pública. Y en el tema de infraestructura, creo que la agenda es seguir fortaleciendo el mecanismo de concesiones y de asociaciones público-privadas que ya en algunos países ha arrancado de manera importante para financiar carreteras, puertos, etcétera, y darle profundidad a esto para que los países tengan la infraestructura que requieren para afrontar el futuro. Muchas gracias, Felipe. Y nos quedan nada más unos cuantos minutos y una pregunta que la dejo a los miembros del panel, a ver quién la quiere responder. Dice, muy interesantes los datos y el análisis de este evento. ¿Cuáles son, en la opinión del PNUD y del Banco Mundial, los siguientes pasos? ¿Cuál es el llamado a la acción que harían a la región? Bueno, yo puedo intentar una respuesta general. Yo lo que decía hace un momento, yo creo que lo primero
es que necesitamos definir el objetivo y comparto lo que menciona Carlos Felipe. El objetivo es crear las condiciones para que el sector privado sea el motor del crecimiento y de un crecimiento más incluyente y más sostenible. Eso requiere un Estado fuerte, eso requiere un Estado efectivo, un Estado capaz de crear esas condiciones y una institucionalidad muy fuerte, niveles de confianza en los gobiernos que puedan recuperarse porque han bajado. Yo quiero decir que ese trabajo es muy importante. Lo primero es eso, definir el camino. Segundo, encontrar cuáles son los instrumentos de acuerdo al contexto, como lo mencionaba hace un momento, y acompañar a los países desde los organismos internacionales, insisto, cerrando las brechas de financiamiento, de conocimiento, de operación y de implementación, e insistiría en las brechas también de legitimidad, en el sentido de crear espacios de confianza, espacios de diálogo. Estamos en una región muy polarizada desde el punto de vista político y tenemos que encontrar esos espacios donde definamos los objetivos comunes. Yo creo que eso es una recomendación que parece muy abstracta, pero me parece central. Y cuando entramos a discutir los instrumentos, me parece que es muy claro. Nosotros hemos insistido, lanzamos recientemente nuestro informe regional de desarrollo humano, en donde insistimos que un punto, es decir, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Desde el punto de vista de la productividad y la inclusión, creemos que una muy importante es la universalización de la protección social, pero una universalización que no implique nuevos programas y que no pase solamente por las transferencias monetarias, sino repensar de manera sistémica y tener una protección social que sea, insistimos, universal, incluyente, fiscalmente sostenible y amigable al crecimiento. Yo creo que ese es un elemento central y el otro es encontrar estos motores en donde la sostenibilidad y la productividad y la inclusión van juntos, y creemos también, como lo menciona Carlos Felipe, que los motores verdes al crecimiento, la acción climática, ofrecen oportunidades muy interesantes desde el nivel muy micro, desde el nivel de modos de vida más sustentables a nivel comunitario, hasta las grandes inversiones que pueden llevar con efectos multiplicadores muy grandes sobre las economías. Entonces creemos que puede ser una respuesta muy general, pero yo creo que la ruta va más o menos en esos términos. Muchísimas gracias. Carlos Felipe, te paso el micrófono por si quieres cerrar con algunas últimas palabras. Gracias. No, bueno, lo primero, para decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Luis Felipe. Y no, pues para terminar diría tal vez 3 mensajes. Aparte de nuevamente agradecer el trabajo conjunto de nuestros equipos PNUD y Banco Mundial. Lo primero es que creo que un punto central de este trabajo ha sido reiterar que la información es importantísima. Los datos, estas encuestas telefónicas de alta frecuencia nos proporcionan una información rápida, puntual y muy útil para la toma de decisiones en los diferentes países, ¿no? Y yo creo que esto es absolutamente crucial, sobre todo en estas épocas de crisis en que la situación cambia de mes a mes y entonces la toma de estadísticas una vez al año no es lo ideal, ¿no? Hay que ver cómo está cambiando la situación, y gracias a la tecnología no es tan costoso hacer este tipo de encuestas. Entonces, me parece que tenemos que seguir avanzando en esta nueva modalidad de datos de alta frecuencia. El segundo mensaje, y quisiera reiterar algunos de los puntos que creo que Marcela y Jimena tocaron, que se refieren a la educación, y es porque estoy convencido de que la crisis por la cual la región ha pasado, una crisis silenciosa en la educación, sobre todo primaria y secundaria, porque las escuelas han estado en su gran mayoría cerradas. Todavía en algunos países no se han reabierto o no se han reabierto plenamente. Y creo que algo que se dijo, y es que las alternativas que se han usado son lejos de ideales, ¿no? Algunos países han utilizado
la educación a través del Internet. Otros han utilizado mecanismos aún más tradicionales, educación por televisión o por radio, pero las evaluaciones iniciales que tenemos de la efectividad de estas alternativas no nos alientan mucho. Al contrario, creo que nos dejan muy preocupados de que todavía no se ha inventado un buen sistema para que la mayoría de los estudiantes puedan realmente tener una experiencia educativa efectiva. Y creo que esto nos va a dejar una secuela, una cicatriz muy profunda en esta generación, y yo creo que es importante que pensemos cómo le podemos ayudar a los países a nivelar lo que se ha perdido en aprendizaje en lo que ya ha pasado, que estamos hablando ya de casi 2 años, ¿no? de crisis silenciosa en la educación. Y el punto final al cual quisiera hacer énfasis es el tema que ya se ha comentado de la brecha digital. Yo creo que la pandemia ha hecho muy evidente que esto es un problema muy serio y que ha ahondado las brechas sociales, ¿no? Y creo que es responsable de algunos puntos de mayor desigualdad, porque los que tienen más poder adquisitivo han podido tener acceso a Internet, han podido trabajar desde sus casas y etcétera. En cambio, los que no tienen acceso a Internet, que son cerca de la mitad de los latinoamericanos, han visto limitadas sus posibilidades. Creo que esto lo reflejan claramente las cifras que salen de las encuestas, y creo que esta es una inversión urgente, importante y curiosamente no muy costosa, ¿no? A darle acceso a Internet, digamos, al 20% de la población de menores ingresos en el agregado no es una inversión realmente costosa para la mayoría de los países. Entonces creo que es urgente, y creo que algunos países ya están reaccionando y están moviéndose para dar acceso tanto en las áreas periurbanas de bajos ingresos como en las áreas rurales. Ya hay la tecnología y lo que hay que hacer es implementarla. De manera que con esos retos agradezco mucho nuevamente el trabajo conjunto y la producción de esta información, que espero sea de utilidad para toda la región. Muchísimas gracias. Y yo quisiera terminar agradeciendo nuevamente a Marcela Meléndez, economista jefe del PNUD para América Latina, Jimena del Carpio, gerente de la práctica Pobreza y Equidad del Banco Mundial para América Latina, a Luis Felipe López Calva, que es el director regional del PNUD para América Latina, y Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Los materiales relacionados con las encuestas están en los sitios web tanto del Banco Mundial como del PNUD. Los enlaces estarán en el Zoom. Muchísimas gracias. Hemos tenido una enorme participación en línea. Muchas gracias a todos y a todas, y que tengan buen día.